Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Hoy en día, claro, estamos viviendo una prostitución de la imagen, diría yo. Así, absolutamente. Sí. Y con ChatGPT, imagínate. Sí, claro. Se han perdido las buenas ideas, se han perdido lo que comentaba antes, esa pausa donde existe la reflexión, donde existe el pensamiento, donde existe una inquietud. Me detengo mucho en desnudar la obra y tratar de trasladar de la manera más honesta posible al espectador al lugar. Al arquitecto contemporáneo se le ha olvidado que las casas son para los demás, no son para ellos, no son para la revista, no son para la foto, no son para el libro, no son para el ego. Las escuelas están haciendo lo mejor posible. Creo que los estudiantes no están haciendo lo mejor posible. Hoy más que nunca las nuevas generaciones tienen que, mientras antes, poder darse cuenta de cuál es el talento con el que vinieron o para qué son buenos. Ahí ese camino se les va a ir solo. Porque todos somos buenos para algo. Sí, claro. Todos. Y todos podemos construir nuevos talentos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con Pablo Casals Aguirre, arquitecto, fotógrafo y filmmaker chileno formado en la Universidad Andrés Bello. Con una amplia trayectoria académica y profesional, Pablo ha trabajado en oficinas y con arquitectos de renombre como Eduard Rojas, Felipe Asadi, Francisca Pulido y la extinta oficina uro1.org, en donde comenzó su ejercicio profesional. En el mundo audiovisual y fotográfico destaca como autor de Blanca Montaña, una serie documental sobre arquitectura chilena contemporánea, reconocida con un premio en el Festival de Cine Arquitectónico de Budapest. Ha exhibido su trabajo en espacios como GAM en Santiago de Chile, el Museo Uffizi Florencia, la Bienal de Venecia en Italia y muchos otros espacios destacados de la cultura arquitectónica mundial. Sin duda es un referente mundial a la hora de hablar de fotografía y contenido audiovisual de arquitectura. Pero antes de seguir, tengo que agradecer a nuestros nuevos amigos de Voilà Studios, productora audiovisual y de cine de un nivel extraordinario. Gracias a ellos, este podcast tiene la calidad que ustedes ven. Síguelos en sus redes sociales. D01 Arquitectos Consultores, oficinas de arquitectura industrial, comercial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, volvamos al podcast para saber quién es Pablo Casals Aguirre, el fotógrafo y filmmaker detrás de muchas de las obras de arquitectura de nuestro país. Bienvenido, Pablo Casals. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y nada, vamos a partir por una pregunta que le hago a todos los invitados, que es básica. ¿Quién es Pablo Casals? Primero, partamos por eso. Partamos por eso. Primero que nada, agradecer. Creo que es lo que corresponde, así que partir por eso. ¿Quién es Pablo Casals? Primero que nada, un humano hipersensible, capaz de conectar y, no sé, comunicar, sentir y, no sé, como ayudar a los demás. Como que creo que mi misión por acá, en esta pasadita por la tierra, va un poco por ahí. ¿Y cómo has llevado esto que describes a tu profesión? Tú eres arquitecto, pero además te has dedicado a la fotografía y a ser filmmaker de arquitectura. Cuéntanos un poquito dónde nace esa inquietud, cómo un arquitecto llega a ser fotógrafo y filmmaker de arquitectura. A ver, todo fue absolutamente, no sé si casualidad, porque no creo en las casualidades, pero un poco, nada, nací en Chile, a los 2 años me fui a Venezuela por pega a mi viejo. Y mi viejo era ingeniero civil calculista, se fue para allá por una empresa donde trabajaba acá en Chile. Y los fines de semana mi viejo trabajólico, igual que todos en la familia. Los fines de semana sí iba a ver las obras, porque no le alcanzaba el tiempo, me imagino, en la semana. Así que
nos íbamos, me decía, ya peluquita, vamos. Y me subí ahí a las camionetas, nos íbamos a ver los hospitales, me acuerdo, puentes. Y él siempre iba con una cámara VHS gigante, acá, De esas que tú le metías el de esas que le metí VHS. el Sí, cassette sí. con un cordel grueso y salía acá un bolso que grababa el VHS, ¿cachai? Así que ahí yo me acuerdo que iba con él caminando y lo miraba, él que hacía fotos con una 35 milímetros que se colgaba en el brazo. Al mismo tiempo iba grabando, contando una historia. Y a los 2 años escuchaba esta cuestión, ¿cachai? Y lo acompañaba una, otra vez, otra vez, otra vez. Me acuerdo que me daba miedo meterme una vez en un hospital gigante. Me daba miedo meterme como en los pabellones, ponte tú. Yo creo que de ahí viene mi fobia Mm. a ir a las clínicas, a los hospitales, cualquier cosa. Cuando me he caído en bici no me la aguanto. O sea, no, como que hay un tema ahí. Quizás viene de ahí, nunca lo había pensado, pero no sé, por ahí parte siempre escuchando, observando, observando. Después en mi casa siempre cámaras, siempre, siempre, como en vez de, no sé, libros, cámaras, cámaras, libros. Ese era como el orden, ¿cachai? Y mi hermana también con muy buen ojo desde chica, entonces ahí entre los tres nos pimponeábamos quién agarraba la cámara y uno y no. O sea, viene de tu papá, de tu padre que te inculcó Mira, este gusto por la fotografía, por el sí, video, lo viste, creciste con eso. sí, Pero definitivamente. después llegas a un momento en donde tienes que tomar la decisión de estudiar algo y decides estudiar arquitectura. Uno, por lógica, o sea, yo pienso, bueno, si vivió y creció con esto, ¿por qué no estudió fotografía? ¿Por qué no estudió cine, audiovisual? Sí, mira, la verdad es que, bueno, salí en el colegio y tampoco tenía tan claro que quería estudiar. Eh, Siempre quise ser piloto de Ya. aviones, en verdad. Dibujaba todo el día aviones y perspectiva. Siempre me gustó el dibujo mucho. Ya. Y estudiar arquitectura, la verdad, yo creo que un poco descartando de que, siendo muy objetivo, no me daba ingeniería ni para seguir como un poco los pasos de mis padres. Y por ahí me metí a diseño, de hecho. Ya. O sea, antes de arquitectura. Me metí a diseño, sí. Me Perfecto. metí a diseño, entré a diseño, me fue súper bien, como que se me hizo fácil, extremadamente fácil, de hecho, y de ahí me cambié por adentro. Ya. Me cambié por adentro a arquitectura, que se me hizo muy difícil, by the way. Era otra cosa, Sí, claro. ¿cachai? Y nada, ahí empecé arquitectura y me fui como un tobogán. La verdad, fluyó mucho. Pude mezclar mucho temas de dibujo, imagen y foto. Y por ahí siempre me incliné un poquito. Mm. Me acuerdo que cuando mis compañeros estaban eh, empezando a experimentar el tema de los 3D, cuando recién estaba saliendo ArchiCAD, Perfecto. SketchUp, eh, yo estaba yendo a la biblioteca a arrendar una cámara nueva que había llegado, que grababa 10 segundos de video. Entonces ahí empecé a experimentar metiendo la cámara en las maquetas, ponte tú. En vez de hacer los Perfecto. 3D, yo Claro. sacaba fotos, me metía en Photoshop y le ponía bonito, hacía todo un fotomontaje. Estoy hablando del año 2001. Claro. No, no existía absolutamente nada de lo que hay hoy en día. Así que ahí experimentando, probando, equivocándome, probando, equivocándome, fue apareciendo este lenguaje eh, a través de la imagen, a través de la imagen fija y a través de la imagen en movimiento. Mm. Porque después de un rato, nada, pues las entregas eran quietas, fotomontaje, después empecé a hacer películas. Película. Y después le ponía, no sé, Pink Floyd de fondo, o Swisak, o no sé, Underworld, qué sé yo, un, Mm. un toque y nada, yo llegaba y me conseguía un proyector, proyectaba, y mis entregas de taller, en algunos casos, cuando correspondía, iba por esa línea, así que por ahí va. Perfecto. Bueno, hay algo en común que tiene la fotografía, el video y la arquitectura que está relacionado con el entrenamiento del ojo que nosotros le llamamos o con la capacidad de poder observar cosas. Y eso es común a las tres disciplinas. ¿Tú crees que te ayudó
en el desarrollo de los estudios de la arquitectura el tener un ojo probablemente un poquito más entrenado gracias a la fotografía? Yo creo que definitivamente sí, definitivamente. Me voy de la escuela de arquitectura con una mochila llena de herramientas para, sobre todo, componer, saber dónde pararme, entender la luz, cómo funciona la luz, cómo incide la luz dentro o para una obra de arquitectura. Mm. Me acuerdo cuando trabajaba con Felipe y con la Fran, una de las primeras oficinas en las que trabajé, ¿cómo se llama? Felipe siempre, cuando yo hacía los 3D, que yo ahí me metí a hacer 3D y a generar imágenes cuando estuve trabajando como arquitecto. Y bueno, hablaba inglés, entonces yo también estaba encargado de las publicaciones. Ya, perfecto. Entonces ahí hice mucho contacto, Obvio. tuve harta reunión y ahí empecé como un poco a gestar toda esta cuestión. Pero definitivamente ahí me acuerdo que Felipe me decía, a ver, pero ponte acá en esta esquina de salsa, a ver, ¿qué lente vamos a ocupar acá? Imagínate la foto desde acá. Siempre me decía. Felipe Asadi, estamos. Felipe Asadi con Francisca Purio. Sí, ahí en esa época con la Trini Chontal, estábamos con Gonzalo Iturriaga, con la Ale Araya, teníamos un muy buen equipo de trabajo. Mm. Bueno, con Felipe Novoa, que en paz descanse también, con Duarte, teníamos un muy buen equipo. Ahí me acuerdo que hice la Bienal del 2008 con Felipe. Ahí yo estuve a cargo del pabellón de los flejes y los cartones, no sé si te acordás. Ya, sí, perfecto. Pero ahí todavía me acuerdo que cuando, claro, ahí yo trabajaba como arquitecto, venían los fotógrafos de afuera, Erieta Tali o acá en Chile con Guy Wemburn y Felipe me mandaba con ellos así como a copuchar, Mm. así como a curosear. O porque tenía auto, de repente yo los llevaba, ¿cachai? Ya, perfecto. Y ahí ya empecé como oye, me encanta esto, como que me empezó a llamar mucho la atención el hecho de efectivamente estar ya no dibujando los planos de arquitectura, sino que contando historias de planos de otros arquitectos. Estar como ayudando a mostrar los proyectos de otros arquitectos. Perfecto. Y ahí todo se fue dando solo. Anda. Yo la verdad es que no busqué nada, 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 absolutamente nada. Antes de llegar a la oficina de Felipe Asadi con Francisca, trabajaste con Eduard Rojas y pasaste también por Uro Uno. Sí, claro, Sí, de hecho. es decir, tuviste una experiencia en 3 oficinas de arquitectura, trabajando como arquitecto, haciendo arquitectura pura y dura. Así es, así es. Bueno, estando en la universidad, ya en tercer año empecé a hacer ayudantía. Ya. Desde muy temprana edad me metí en la academia y después, estando con todos estos profesores, de alguna forma apareció, ¿no es cierto?, este interés y surgieron algunas posibilidades de pega, de irse a trabajar en ese momento con Alejandro Sofia Ya, en uro1.org. perfecto. La desaparecida uro1.org, Ujú. la mítica uro1.org, porque ellos fueron los que hicieron, bueno, Jorge Cristi con Arturo Torres en la Casa de Vidrio, Sí, así es. M7, Mm, un prototipo con terciado. mm, Y esa fue una experiencia fuerte, diría mm. yo. Como que fue como, ok, esto es la vida real. Así, full Excel, full reuniones, Claro. pero intensas, muy intelectuales, de mucha discusión. O sea, yo siento que todo lo que yo dejé de aprender o no aprendí en la universidad, lo aprendí definitivamente con estos personajes con los que me topé fuera de la universidad. De Mm, hecho, con el famoso servicio militar que se hace cuando tú sales, que aprendes sí, todo lo que todo. nunca aprendiste, detalles, especificaciones técnicas, cortes cantillón, todas esas cosas que... Tramitaciones. claro, todas esas Sí, cosas que a mí hoy, para serte bien franco, me dan lata. sí, obvio. No tengo nervio para esa cuestión. Pero sí, pasé ahí con Uru Talk, sufrí mucho, porque yo era súper detallista y muy lento, Ya, ok, claro. muy, muy lento. Entonces, al final, lo que más necesitan hoy las oficinas de arquitectura, sí, gente talentosa, pero eficiente. Eficiente. Y yo era lo menos eficiente que hay. O sea, yo lo reconozco Mm, públicamente. No. Era muy bueno para otras cosas,
pero definitivamente para lo que me necesitaban, no, yo siento que no, nunca me sentí cómodo, Ya, tampoco. perfecto. Pero sí lo pasé muy bien, porque iba todos los días a Las Tarrias, a este pasaje chiquitito que conecta con el GAM, que todavía está a la entrada de la oficina, y Sí. siempre paso con mi hijo, le digo, mira, esta fue la primera oficina del papá. Y nada, después de eso, ahí mismo, con Camilo Palma, gran amigo mío, que ahora está en Berlín, con un proyecto muy interesante que los invito a todos a ver. Se llama Holder. Filmamos la CIA Baixas, la CIA Puzzle, ¿Ya? ahora, para una exposición. Nos fuimos a trabajar con Eduardo Rojas A Chiloé, a Chiloé. Y esa experiencia fue increíble. seguro. Ahí sí que yo me sentí muy cómodo. Y además que Ahí con es Eduardo. que cambió el ritmo, me imagino. O Cambió sea, el ritmo, todo, cambió. piensa tú, vivíamos en un palafito. Claro, Nos íbamos caminando todos los días. claro. Con lluvia, sin lluvia, da lo mismo, ya como que la lluvia era parte no sé, era como que había sol, no era nada raro. Mm, Y Edward es un encanto. mm. Edward es un personaje que yo invito a todos los arquitectos jóvenes que están escuchando que le escriban, que se vayan para allá, que aprendan del oficio chilote, Mm. de cómo se construye en verdad en madera. Y como decís tú, del tiempo que hay allá en el sur, porque es otra lectura, Así es. es otra manera de caminar, de mirar, de detenerse. Y ahí, nada, ahí yo dibujaba y me podía demorar todo lo que yo quisiera y nadie nunca me dijo nada. Y yo lo único que escuchaba de vez en cuando era a Edward que pasaba por atrás y me decía, a ver, Casals, muéstrame eso. Se imprime. Y Bueno, cuando Edward decía se imprime, es que estábamos ok. Y ahí aprendí la máxima de que todo lo que está bien dibujado, al final está bien construido. O al exacto. revés, todo lo que no está bien dibujado, al final nunca queda bien construido. Sí. Y nada, y pude hacer, bueno, con Camilo, en ese momento también con Vinicio, que éramos partners, trabajamos en el mercado de Alcagüe, hicimos muchas cosas, muchas cosas muy, muy, muy lindas. La verdad Eh, que ese tipo de arquitectura literalmente lleva el oficio de la arquitectura a su máxima expresión, como oficio. sí. O sea, eso de que dices tú, como estar en un taller de un zapatero haciendo arquitectura. Es que son ateliers, Sí, son eso. talleres a la antigua, Mm, no. Hoy yo, bueno, voy a harto oficinas de arquitectura porque tengo reuniones con los arquitectos que me encargan a obras, etcétera, pero yo no sé, yo siento que el ritmo de vida en el que estamos metidos todos, mm, en la machín, ya no se da tanto esa pausa donde teníamos reuniones con un vinito, mm, comentando un libro, hablando de Edward Hopper, hablando de Hitchcock, vinculando el cine con la arquitectura, mm. no tanto como en aspectos netamente técnicos o constructivos, como nos educaron toda la vida en la universidad. Claro. ¿Te fijas? Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Trabajaste en arquitectura tradicional, dentro de oficinas de arquitectura, eh, pero hay un punto de inflexión que está relacionado con Blanca Montaña, ¿sí? Expliquémosle un poquito a la gente, cuéntanos un poquito qué fue Blanca Montaña, tu participación y cómo esto genera un punto de inflexión en tu carrera en donde tú decides, ¿sabes qué? Mi talento o lo que yo quiero hacer para el resto de mis días va por acá. Ujú. Sí. Mira, la verdad es que ahí todavía está trabajando. Yo salí de la universidad, me fue muy bien en el título y justo mi examen de comisión fue Felipe Colefrán dentro de otros personajes muy importantes de la época. Y me agarraron y me sentaron en su oficina. Así, Pablo, ¿te querés trabajar con nosotros? Nunca alcancé a entregar ni un currículum, Ah, nada, y los tenía hechos. sí.
muy bonitos, con un CD en un sobre que nunca entregué, los tengo todavía guardados en un cajón. Y todavía funcionan. Sí, Los tengo ahí como una reliquia. claro. Y no, yo tenía mucho oficio en la universidad. Era un momento muy importante porque fue un momento en donde me encontré conmigo. Mm, Me acuerdo que en el colegio yo di bote, o sea, en el colegio no sufría en el colegio. mm, Y en la universidad me di cuenta de que tenía talentos que antes no había visto, mm. de que tenía intereses que antes no conocía, de que efectivamente habían temas que me interesaban. Claro. Y bueno, desde los 2 años siempre con la imagen, siempre con la fotografía, siempre con el lenguaje audiovisual, si es que se puede decir de esa forma, con las películas. Mm. Siempre viendo muchas películas, siempre con mis padres en la casa y bueno, en la universidad me acuerdo que algunos compañeros me decían el película. Bueno, Y por algo. por algo. Y mira, la verdad es que trabajando también para la Bienal, se nos ocurrió hacer un timelapse del pabellón de, 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 de Fleje, de Mm, Hunter, que ¿sí? estaba afuera. Y me acuerdo que en ese momento no habían cámaras chiquititas, no había nada como para poner, para hacer un timelapse. Perfecto. Y ahí empecé como a darle, de ahí me empecé a incomodar un poco en la oficina contando, me acuerdo perfecto de haber estado leyendo un paper de un artista que decía, me faltan las horas del día para hacer lo que más me gusta. Y en ese momento yo leía esto y decía, yo cuento las horas del día para irme a esta oficina, para agarrar la cámara e irme a la ciudad a sacar fotos. Mm, Y ahí en una me fui de viaje a Buenos Aires. ya. Y estábamos ahí, de repente voy en el bus, yo soy el anti-arquitecto, libreta Moleskine, primero el Guggenheim, después no sé qué, después no sé qué, no, yo voy fluyendo, me interesa esto, paro, me tomo un vinito, saco mi libreta, dibujo, hago fotos, filmo, converso mucho con la gente, me Perfecto. gusta mucho estar, permanecer, eh, no ir así dando botes con un flipper la pelota para todos lados, no, estar un rato en un lugar. De repente iba en el bus y veo por la ventana la casa Curruchet de la Corbusier. Perfecto. Íbamos camino a La Plata. Me bajo, tocó el timbre, era lunes, y atrás funciona el colegio de arquitectos, estaba cerrado. Y obviamente, una de las cosas que me caracteriza es que soy muy de idea fija, eh, Persistente. persistente. Sí, 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 sí. Y nada, toqué el timbre, toqué el timbre, toqué el timbre, toqué el timbre, y viene un argentino y me dice, che, boludo, ¿qué haces? El lunes está cerrado. Y le digo, porfa, déjame entrar. Soy chileno, arquitecto, fotógrafo. Me encantaría eh, poder tener la chance de estar, aunque sea un rato. Mm. Y viene y me dice, espérame. Va, vuelve y me dice, ¿cuánto rato vas a estar? No sé, 3 horas. Ok, tenés 3 horas. Wow. Y ahí me acuerdo que mi pinche Alfonso Medina, que es un gran amigo mío, mexicano, gringo mexicano, que vino a hacer una pasantía donde Felipe, ¿Ya? me había traído 2 semanas antes una cámara, mi primera cámara, una Canon 7D. Perfecto. Y yo estaba literal sacando la cámara del bolso, cómo se prende, cómo se ocupa. No sabía. No No. cachaba nada, era demasiado pedazo de cámara, un pedazo de cámara así. Y yo estaba acostumbrado a cámaras chiquititas, análogas con Claro. rollo, entonces ahí tuve que improvisar y nada, habré tirado un par de fotos y tenía una opción para filmar. Me acuerdo que hacía unos paneos eternos que hoy no hago, así como unos paneos, así como, ya no hago mucho eso, la verdad. Pero ahí filmé la Casa Corruchet. Llegué a Chile, puse en Google cómo editar una película. Ah, tampoco. Ya, Nada, perfecto. nada, 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 nada. Después la terminé. ¿Dónde compartir una película? Estaba YouTube, Vimeo. Me gustó más Vimeo, me pareció más elegante. Sí, claro. La subí a mi Vimeo. Oye, la cuestión tuvo 5 visitas en 2 meses. Claro. Hasta que me llama David Basulto de Arch Daily y me dice, hola Pablo, ¿cómo estás? Y hablé con David Basulto. Eh, Me acabo de topar con una película tuya de La Casa Curuchet. ¿La podemos compartir en Arch Daily? Y yo, por favor, Obvio. adelante. Y ahí pasó de 0 a 100.000 en un mes. Sí, claro. Y ahí me vio todo el mundo, vio la película, empezaron a aparecer
ciertos llamados por aquí, ciertos llamados por allá, y uno de ellos particularmente de Miquel Adrià. ¿Ya? Me acuerdo perfecto, al cuarto para las 6 de la mañana desde México. Y me dice, Pablo, hablas con Miquel Adrià, el director de la revista Arquine. Nos encantaría saber si te interesa documentar, para volver a tu pregunta, la serie Blanca Montaña. Y yo en ese momento quedé así como, ¿what? Obvio. O sea, feliz. Bueno, mañana te va a llamar Claudio Pertusé de Puro Chile para pedirte una reunión. Ok, encantado, la espero. Me llama Claudio Pertusé a las 11 de la mañana. Pablo, ¿cómo estás? ¿Tenías un minuto? Sí. Oye, ¿te querés venir a la oficina y conversamos un rato del proyecto? Me fui a la oficina y en 20 minutos me acuerdo que tenía todo firmado, pasajes comprados, contrato, todo No, listo. está Y el otro día me fui a la Patagonia a filmar así de rápido. así de rápido. Así de rápido porque esto era para fin de mes de Ah, ya. ese mismo mes. Y me acuerdo que fue tan titánico que en 28 días filmé 12 obras de arquitectura y las edité y las entregué el día 30 de ese mismo mes. Wow. Y todo con tu 7D. Todo con mi 7D. Todo con mi 7D. Sí. Y un puro lente, me imagino. Y un puro lente, un 18-235 que era el único que tenía. Y creo que, no sé, por ahí puede que haya tenido un tilt shift, así. Wow. ¿Cachai? Y nada, me acuerdo en esa época, la única condición que yo puse fue que me pasaran los números directos de los arquitectos ¿Ya? y un dron. Perfecto. Y me acuerdo que cuando dije un dron, me dijeron, ¿un qué? ¿Un dron? ¿Y qué es eso? Un bicho que huele, que filma desde arriba. Ah, bueno. Bueno, me acuerdo que el piloto de dron ganó más que yo. Seguro. O sea, no olvídate, Seguro. no, Seguro. era una Es que exquisitez. ¿qué año estamos hablando? 2000. Esto fue el 2010. 2010. Sí, no, olvídate. O sea. O sea, en esa época recién estaba saliendo el Phantom 1.0, que lo tuve, que era el dron blanco chiquitito, Sí, que le teníais que poner un jelly para que la cámara no vibrara, o sea, y además en esa época teníais 3 minutos para volar. claro. Hoy tenéis 45, o sea, yo hoy cuando vuelo mis drones yo me aburro, Sí, me rolo un tabaco, sí, claro. me hago un tecito, puedo hasta conversar, dejo el control ahí, aprieto un botón y automatizo todo el vuelo, Mm, si es que quiero, ¿cachai? Antes tenía 3 minutos para volar. Bueno, ahí me fui con este personaje que filmó todo desde arriba, la Universidad Adolfo Ibáñez, que nadie la había visto desde arriba, las termas mm, geométricas y un montón de proyectos que, bueno, el Tierra Patagonia de la Cazú. mm. Y ahí con Blanca Montaña fue como un destape, fue como... Bueno, y un poquito antes de que me llamaran para Blanca Montaña, me había ido a visitar ahora a México ¿Ya? porque Alfonso me invitó a trabajar para México. Cuando trabajó con Felipe, me invitó a trabajar para México. Perfecto. Y ahí me fui, me acuerdo, nosotros trabajamos en Tijuana, diseñábamos y construíamos casas en Tijuana y edificios. Y me acuerdo que en una me manda con el güero a San Diego, que está al lado de Tijuana, a comprar regalos para la familia. Y yo, ya, vamos, vamos, vamos. Pero yo tenía mi as bajo la manga y cuando íbamos camino con el güero a San Diego, le digo, dobla acá, dobla acá. Y me dice, ¿a dónde? ¿Dónde? En La Joya. Y La Joya está antes de San Diego y ahí está el Solk Institute de Luis Can. Perfecto. Y yo ya tenía cita, Ahí, listo. estaba listo. Y ahí lo mismo, me dieron 3 4 horas para filmar, lo filmé, ya cachaba más o menos cómo se ocupaba la cámara, llegué a Chile, lo edité, ya sabía dónde subirlo, lo subí y lo mismo, me llama David para Para subirlo a Art Daily. subirlo a Arc Daily y lo mismo, va a su caso. Y después de eso me llama Miquel Adrià con la Claudia Pertusé y ahí cierro deal con ellos para Blanca Montaña y después de Blanca Montaña, después de volver de Blanca Montaña y haber terminado esta cuestión, me acuerdo perfecto de la inauguración en el opening fue increíble, o sea, Mm, fue increíble, ¿no? Me acuerdo que yo propuse esta idea de filmar a los arquitectos dibujando, ya. que de hecho eso lo gestioné cuando me pasaron el Excel para llamarlos, para presentarme y para tener reuniones con ellos. Y Sí, cuando fui a las reuniones para contarles más o menos, o que ellos me contaran, mejor sí. dicho, de sus proyectos, yo a todos les pasé una hoja tamaño carta y un lápiz Bic negro. Y yo con el teléfono que tenía, una cuestión chica, así, un iPhone 8, Ujú. lo metía por acá y los grabé a ellos en primera persona, POV, así, Sí. grabando. Lo que O dibujaban. sea, yo les decía, cuéntame el proyecto en 30, 40 segundos. Claro. Dibújame el proyecto. Y me acuerdo perfecto que Luis Izquierdo me dijo, yo no dibujo, yo hago detalles. Bueno, Ah, Luchito, por favor, hazme un detalle. Y ahí me explicó el edificio Cruz del Sur, sí.
de cuál era esta apertura, Esta abertura. de que en el fondo El de escuela militar. todo ese ángulo del edificio Cruz del Sur está dado por la liberación de los metros cuadrados de la placa abajo, que tiene un fuste, y esta gran losa que cuelga estas nervaduras. En ese ángulo se recuperaron todos los metros cuadrados perdidos de abajo. Buenísimo. Y más temas de sustentabilidad, Claro. de alero y sombra, y etcétera. Pero nada, después de eso, yo ya ahí ya llegué a mi casa, hablé con la family y dije, me quiero dedicar a esto. Quiero dejar stand-by la arquitectura Tradicional. tradicional, Claro. claro, de pensar, diseñar, construir, obra. Estuve mucho en obra con mi padre también acá en Chile, y definitivamente nunca me sentí cómodo. Así que después de eso, nada, colgué el routing, el escalímetro, o lo guardé por un tiempo y nada, listo para estar ahí filmando y haciendo fotos y contando historias a través de imágenes, que es lo que más me gusta hacer hoy en día. Buenísimo. Sí. Oye, te quiero llevar al ámbito un poquito más crítico, si se quiere ver así. En el sentido de que uno de los grandes temas que tenemos en cómo se está haciendo hoy día arquitectura está justamente ligado con la fotografía. Porque muchas veces da la sensación de que hoy día los chicos en la universidad y los arquitectos están haciendo arquitectura para la foto. Arquitectura para que se vea bien, para que se vea bonita en cámara, em, pero dejando de lado muchas veces la habitabilidad, que es lo primordial finalmente de la profesión que nosotros ejercemos. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que están así? ¿Cómo abordas tú también eh, la humanidad, el ser humano dentro de la fotografía de arquitectura? Sí, bueno, hoy en día estamos pasando por una época absolutamente donde la imagen predomina por sobre todas las cosas. Hoy las nuevas generaciones tienen en la palma de su mano absolutamente todo el imaginario que nosotros teníamos que salir a buscar a la biblioteca cuando estudiábamos. O sea, yo me acuerdo de haber hecho fila para entrar a lo contador, para sacar un Sí, libro que era el único que sí, existía de Toyohito o de Tadao Ando, me sí. acuerdo, que me tocó maquetear la casa Suma de Tadao Ando y no había información, no había. Y internet era Con el cable por el telefónico. cable telefónico y tenías que turnarte en tu casa porque tu hermana estaba haciendo otra tarea. ¿Cachai? Entonces, hoy en día, claro, estamos viviendo una prostitución de la imagen, diría yo. Mm, Así, sí, absolutamente. Y con ChatGPT, imagínate. sí, peor. Entonces, al final, creo que se han perdido las buenas ideas, se han perdido lo que comentaba antes, esa pausa donde existe la reflexión, donde Mm, existe el pensamiento, donde existe una inquietud mm. o donde existe una proposición. ¿Cachai? Mm. ¿Qué es lo que tú quieres decir al final detrás de esto? Donde la construcción pasa a ser arquitectura. Exactamente. Mm, Y al final, no sé, como ¿qué hay detrás de esa imagen? mm. Que, porque hoy es súper fácil, dos clics y, o sea, ChatGPT está transformando Midjourney, está Sí. transformando y un montón de otras apps, Runaway, Runaway, que está en Estados Unidos, que es de dos chilenos. Mm, O sea, olvídate, todas las películas de Hollywood, los principales clientes que tiene Project Runway hoy son clientes de Hollywood, mm. que ya están haciendo películas completas con inteligencia artificial. Entonces, no sé, yo creo que igual que el cassette, igual que el vinilo, sí vamos a tener una vuelta atrás en algún Mm, momento. Y esa vuelta atrás yo creo que no va a estar dada necesariamente por dejar de usar la inteligencia artificial, porque dudo que se deje usar, yo creo que llegó para sí, no. quedarse brutalmente, brutalmente. Pero sí yo creo que el secreto está en los luthiers que vamos a quedar, Mm, aquellos que todavía estamos ahí trabajando con poesía, mm. aquellos que todavía creemos en los talleres, en el dibujo, En el oficio. en el oficio, en el oficio. Sí. Todos aquellos que estamos, que somos de esa escuela, tenemos una responsabilidad de poder mantener ese tipo de lenguaje vivo. Mm, Y sí,
si bien yo ocupo la inteligencia artificial en mi workflow de edición de fotos, en película no, en película, la película es sumamente honesta. A diferencia de la fotografía, que yo creo que ya vamos a hablar de eso, porque vi por ahí unas preguntas Sí. que me tiran para allá. Pero hoy, a contestar tu pregunta, el callo, definitivamente sí. O sea, las nuevas generaciones tienen el camino mucho más fácil que nosotros, y de hecho esa es una de mis em, cuestionamientos más duros que tengo sobre la academia, de cómo, teniendo todo en la palma de la mano, los chicos hoy, muy pocos, son capaces de llegar realmente con proyectos consistentes a taller. Mm. Que yo creo que ya vamos a hablar de eso. Me Sí. estoy adelantando un poco de dos o tres No, está preguntas bien, está que hay perfecto. más adelante, pero no. Ahí hay un tema, como la facilidad que se te da cuando tienes todas estas herramientas Sí. ahí a Desde el BIM hasta la a inteligencia piacere, o sea, artificial, claro. no, y de repente te sale una vista que ni siquiera la habías pensado y se ve rica y ya está, oye, presentemos esta, se ve mucho más rica, se ve mucho más Sí, cool, eso. ¿cachai? Pero no era ni cerca de lo que tú estabas pensando hacer. Claro. Entonces, al final, estas escuelas de oficio antiguas, qué sé yo, Bofil, afuera, acá en Chile, no sé, el mismo Memo Acuña, que es cliente, pero amigo mío también, con el cual yo he vivido en Isla Leve, tiene acercamientos al oficio que hoy se están perdiendo, Sí. que hoy se están perdiendo definitivamente, ¿cachai? Mm. Por este avance de la tecnología que sí, es interesante, pero yo creo que hay que llegar a un punto medio. Sí. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Quiero volver y ahondar en el punto del usuario, de la arquitectura con personas, no la arquitectura como un elemento construido simplemente. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar contigo, que tú has fotografiado proyectos que yo he desarrollado y de hecho me llamó la atención porque cuando fotografiaste llegamos muy temprano, unas oficinas que nosotros realizamos, Mm. las fotografiamos solas, sin nadie. Pues me dijiste, ya, ¿a qué hora llega la gente? Al tiro. Chuta, a tal hora, ya, esperemos a que llegue la gente y ahí seguimos fotografiando. Y ahí empezaste a fotografiar el uso, cómo la gente interactuaba, etcétera. ¿Cuál es la importancia del registro con personas? Es que aparece lo doméstico, aparece la escala. Nos alejamos del 3D, nos Mm, alejamos de ese render. mm, eh, Aparece lo doméstico, mm, ¿no es cierto? Aparece cómo se habita la obra, cómo fue pensada realmente por su autor, por el artista, por el arquitecto, por el diseñador, por el diseñador de interiores, no sé. Sobre todo aparece el alma del proyecto. sin duda alguna. Las personas son las que finalmente van complementando espacio, luz, textura, sonido, y eso genera la atmósfera del lugar. Mm, Y esa atmósfera del lugar no existe sin personas. así es. ¿Cuáles han sido tus mayores influencias eh, en cuanto a fotografía y en cuanto a cine para el trabajo que realizas tú fotografiando y capturando arquitectura? Mira, siempre me ha gustado mucho Hitchcock, mucho, mucho. Después Kubrick, impresionante. Un poquito más adelante, qué sé yo, Wim Wenders, obvio. Eh, Me gusta ver mucho documental. Yo no veo muchas series,
porque soy pegado, entonces, y no tengo tiempo, y las series te consumen mucho Sí, tiempo, totalmente. así que soy más de película. Tuve que comprarme una tele por mis enanos, pero yo por lo general no soy de tele en la casa. eh, y ahí consumo mucho cine en movie con mis enanos. Ya. Ahí vamos navegando, pero ¿qué te puedo decir? Cuando hablas, por ejemplo, de Eso, Kubrick, sí, no sé, uno puede ver en sus películas que hay una importancia, hay una relevancia del espacio en sus cuadros, en sus secuencias, muchas secuencias. Eh, Esos son los elementos que tú rescatas el color, la o luz. sea, primero toda la secuencia, no, lo que él nos ofrece como temática, para Mm, empezar. Eh, Después, la utilización de la cámara, cómo él pone la cámara para filmar una historia, a qué altura la pone, los planos secuencias que mm, hacía. eh, Después, la utilización del color, mm, absolutamente. Pero sobre todo las temáticas que planteaba Kubrick en esa época eran brutales y el cómo las llevaba a cabo, ¿cachai? Porque una cosa son las ideas y la otra cosa es cómo se concretan. Cómo mm, él, con los recursos que tenía, era capaz de concretar un discurso súper consecuente. Em, Después, bueno, Wim Wenders, todo el tema plástico, compositivo, eh, Wes Anderson también. em, y nada, después de eso, en temas de fotografía, eh, fíjate que me gusta mucho eh, la fotografía latinoamericana. mm. O sea, Salgado, Larraín, Poirot, eh, Errázuriz. Y nada, Es una básicamente. fotografía honesta. Es que sí, sí. Sí. eh, eh, es una fotografía honesta y es una fotografía que dice algo. Si Sí. al final yo me quiero detener un poco en eso, como que al final todos vinimos de Pasaca. Mm, Y al final, ¿qué es lo que, qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu tema? ¿En qué estáis pegado? ¿En qué estáis obsesionado? mm. Y todos estos personajes que yo te nombro estaban obsesionados con distintos temas, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí, el gran Sergio Larraín estaba obsesionado con los reflejos, estaba obsesionado con las capas que Mm. existían dentro de la foto. Eh, ¿Qué te puedo decir? Te quiero, Sí. te quiero interrumpir un poquito porque mencionaste el tema de la historia. Y, y a mí me surge inmediatamente, bueno, ¿cómo uno puede contar una historia de un edificio? ¿Cómo uno puede contar una historia de una casa? ¿Cómo se cuenta la historia de una obra de arquitectura? Em, yo creo que primero que nada, entendiéndola, Mm, pero sobre todo entendiendo a lo que le pasó por la cabeza al arquitecto cuando la quiso hacer. mm, ¿Cachai? O sea, ¿cuál era el objetivo de esa obra? O sea, es muy distinto documentar una fábrica donde hay un proceso, donde hay ruido, donde hay, ¿no es cierto? A documentar una casa en un bosque mm, o un centro cultural. Yo particularmente me detengo mucho en desnudar la obra y tratar de trasladar de la manera más honesta posible al espectador al lugar. mm, Para mí eso es lo fundamental, pero todo eso desde la emoción, desde imágenes muy pulcras, desde imágenes muy técnicas, muy arquitectónicas, si es que se quiere decir así, muy acabadas. O sea, para mí la construcción de la imagen es como la construcción de un plano. Tiene que estar muy bien expuesta la película, los colores tienen que ser lo más fidedigno posible. O sea, no logro entender estos fotógrafos que sacan una foto en la Antártica y después sacan una foto en el desierto de Atacama y después otra en el centro de Santiago y tienen la misma paleta de colores. Como que creo que lo primero es
ser honesto con la construcción de esa imagen. Mm. Entender el lugar donde tú estás parado, cómo te vas a parar, por dónde vas a comenzar, siempre trabajando con y a partir de la luz, ¿no es cierto?, a favor del sol, pero también entendiendo que esto tuvo un encargo en algún momento y ese encargo tiene una historia, ¿ya? Y al mismo tiempo el lugar tiene otra historia, Claro. el territorio tiene otra historia. Em, y por ahí voy contando mi propia visión y al final yo creo que un poco en parte me llaman o yo, los proyectos que yo mismo gestiono, donde yo voy, eh, porque a mí me interesa, eh, es porque yo creo que hay efectivamente una mirada particular sobre un objeto súper específico que tiene que ser develado de una manera que para mí es la manera desde el lado más sensible, purista y estético posible. Mm. Perfecto. Oye, voy a linkear al tiro un ejercicio que vengo haciendo hace poco con mis seguidores. ¿Ya? Publiqué en mi Instagram una historia en donde pedí a mis seguidores qué pregunta te harían. Ah, ya, ¿en serio? ¿Sí? Y de todas las preguntas yo seleccioné una. Eh, una que hizo Nacho-Almonacid. Y él pregunta, ¿cuál es la hora y condición climática ideal para lograr una buena fotografía de arquitectura? Ya. Bueno, depende de la latitud, al tiro. Depende de dónde estáis, en qué parte del mundo estáis. Es muy distinto estar en Quito haciendo una foto o en las Torres del Paine, donde estáis en verano y son las 10 de la noche y tenéis el Sí, sol claro. enfrente tuyo. Entonces, primero depende de la latitud y la longitud donde estés. Pero objetivamente y en promedio, me encanta estar antes de que salga el sol, por lo menos 40 minutos antes, para trabajar un poco más con las sombras que con. Pero no las sombras proyectadas del sol, sino que las sombras de los objetos que se están como bañando con esa leve pincelada del solcito que está como levantándose, hablando de Chile, Sí. levantándose por la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y empieza a dibujar esa blue light Sí. que tú empezás a ver como figura y fondo, pero sin tener esa sombra del sol tan marcada donde se marca el ángulo 45, sino que donde tenéis todo más colores pasteles. Sí, claro. Ese momento donde aparecen esos reflejos, donde aparece esa profundidad que no está dado por ese brillo y ese sharpness que te da el sol, sino que más por un tema mucho más tenue, mucho más poético, mucho más de una paleta de colores donde a lo más hay tres tonos. Mm, ¿Ya? perfecto. Em, Y una luz un poquito más uniforme, no es como una Más luz. pareja. Sí, Es una luz mucho más pareja, sí. mucho más agradable para trabajar. Y para postproducir también. Bueno, de hecho, a mí me carga postproducir imágenes. O sea, a mí me gusta setear mucho la cámara. Soy más purista en ese sentido, más a la antigua. Ya. Y de hecho, tampoco soy un fotógrafo que saque 300 fotos por sesión. No, por lo Mm, general, no sé, entrego 30 fotos, 40 fotos y sacaré, no sé, 60, 80. mm, claro. Máximo, máximo. Em, pero sí, definitivamente, antes de que salga el sol y cuando se va el sol, ¿ya? Perfecto. Me gusta mucho hacer fotos de noche. Es como una Perfecto. especie como de, que me han dicho mucho que es como una especie de característica mía, porque, no sé, hay pocos fotógrafos de arquitectura que yo no me considero fotógrafo de arquitectura, yo me considero, no sé, me considero, como te dije al principio con tu primera pregunta, soy un humano sensible que hace muchas cosas, que intenta que ningún día sea igual al otro. Mm. Eh, Eso lo decidí, lo decreté cuando dejé de trabajar para otra persona. Mantenerse entretenido. O sea, mantenerse ocupado, entretenido, Mm, en movimiento, mantenerse constantemente en movimiento, gestionando ideas, inventando cosas, mm, ayudando a la gente. No hay cosa más enriquecedora para el alma que ayudar a los demás. mm, Sentirte, sentir que ayudaste a alguien. Y creo que, volviendo a la arquitectura, al arquitecto contemporáneo se le ha olvidado que las casas son para los demás, mm. no son para ellos, no son para la revista, no son para la foto.
no son para el libro, no son para el ego. ¿Cachai? Exacto. Estamos todo el día pensando en publicar, que me llama mucho arquitecto y Pablo, es que quiero publicar acá, quiero publicar allá, y al final, compadre, eso no lo decido yo. Yo te Mm, puedo ayudar a mostrar tu obra de la mejor manera posible mm, que exista. Pero de aquí en adelante eso no pasa mucho por mí. Entonces al final creo y soy un convencido que cuando uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, mm, o sin esperar que pasen cosas, sin esperar que pase el reconocimiento, o que te llamen de acá, o que no sé qué, ¿no? Uno vive más liviano, mm. avanza mucho más y trabaja tranquilo, Claro que sí. sin presiones. Mm. No, y para que un proyecto de arquitectura sea mostrable, porque convengamos de que no todos los proyectos de arquitectura son mostrables. O sea, uno en su ejercicio profesional hace buenos proyectos, hace malos proyectos, va aprendiendo, va digiriendo los proyectos. Hay muchos proyectos que no salen a la primera, salen a la tercera, a la cuarta, etcétera. Entonces, para tener un proyecto mostrable, fotografiable, filmable, tiene que ser bueno primero. O sea, esa es la consigna. Antes de que pensar en que, mira qué lindo este cuadro que haría ahí. Lo que decías tú, oh, mira el render, mira qué linda esa vista, qué rica la vista. Ya, pero ¿y Yo si creo el que, proyecto es malo? yo creo que, fíjate, eh, yo creo que, no sé, yo no sé si sería tan tajante de decir que hay proyectos malos y proyectos buenos. Yo creo que hay buenas ideas y malas ideas. Mm, Y cómo se concretan, cómo se llevan a cabo es el tema, porque yo te aseguro que esos proyectos que pueden ser tildados de malo, quizás se equivocaron en la construcción, quizás se equivocaron en que no tenían planos suficientes mm, para construirse, o quizás se quedaron fuera de presupuesto. Pero era una buena idea mal ejecutada. sí, ¿Te fijas? sí, Entonces claro. al final yo creo que la máxima acá está en responder la pregunta. Responder una buena pregunta. La máxima acá está en responder una buena pregunta. ¿Y cuál es la buena pregunta? Si yo recibo como arquitecto el encargo de una casa, la máxima está en poder responder a ese cliente, poder Mm, hacer feliz a esa familia, poder hacer feliz a ese personaje que te está encargando un loft en Nueva York, mm, o a esta pareja que te está encargando una tiny cabin en Futaleufú. sí, claro. Si uno realmente hace las cosas con pasión, con amor, profesionalmente, y entendiendo que hay un presupuesto, que hay un límite de tiempo, yo creo que es muy raro que algo salga mal. Sí, Si es que sí, uno claro. realmente deja el alma en eso, porque a mí me ha tocado muchas veces que voy a proyectos que sí, efectivamente, digámoslo, no son tan interesantes como otros. Sí. Pero yo creo que está ahí el desafío también en cómo uno se para frente a esa obra que no es tan interesante, y no es que yo la vaya a transformar en interesante, pero Mm, puedo encontrarle un lado, un ángulo, claro. más que un Mm, ángulo, un lado que puede decir algo, y ahí está el tema rico, que es como cuando los arquitectos me dicen, Casals, pudiste ver cosas que yo jamás había visto en mi proyecto. mm, sí. Entonces también ahí viene como el descanso en este agente externo que tú llamas y que tú le pides, porfa, ¿puedes retratar mi obra? Mm, sí. Eh, Es interesante eso. obvio que sí. ¿Cachai? Y es lo mismo que para lo cual llaman los arquitectos. Claro. Eh, Creo que tenemos hoy una gran responsabilidad que tenemos que asumir Mm, en nuestro rol como servidores. sí. Así es. Porque raya para la suma, al final, claro, hay muchas personas que me dicen, no, tú eres un artista, pero yo acá ofrezco un servicio. Mm, Y yo creo que es importante darse cuenta de que acá el ego lo vamos a dejar un poquito de lado, y que finalmente acá yo estoy ofreciendo un servicio para un tercero. mm, claro Y yo que tengo sí. que responder y tengo que ser responsable con eso. Claro que sí. ¿Cachai? Yo no estoy haciendo esta película o las fotos para yo lucirme, de que mis fotos se vean increíbles. Yo acá tengo que cumplir y satisfacer esa necesidad, ese requerimiento y sobre todo ese anhelo de ese personaje llamado arquitecto que quiere tener un registro de su obra lo más acabado posible. Mm, sí. ¿Te fijas? Entonces, Súper. Oye, te quiero llevar de nuevo al ámbito de la arquitectura, pero a un ámbito más general. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cuál es tu opinión
Respecto a los arquitectos actualmente acá en Chile, tú que ves mucho proyecto, que compartes con muchos colegas, ¿qué opinión tienes respecto a la arquitectura que se está haciendo? Bueno, en Chile hace rato que se está haciendo, se está diseñando y construyendo muy buena arquitectura. Mm, O sea, desde los 90 y antes, mm, bueno, Emilio Duarte, qué sé yo. eh, Hubo y han existido grandes maestros de arquitectura y hoy yo creo que tenemos una fábrica de arquitectos que está dando que hablar hace rato en publicaciones afuera y la camada nueva viene muy fuerte, mm. muy fuerte, silenciosamente trabajando, construyendo mucho, con mucho oficio, bien propositivamente. Eh, También creo que no solamente en Chile, sino que un comentario en general, eh, últimamente siento, no sé si debería decir esto, Vamos, el espacio. pero, pero creo que también hay muy buenos covers. Mm, Hay muy buenos covers. O sea, sí, hay harta reinterpretación y mucho manierismo en, en detalles constructivos que se repiten, ¿no es cierto? sí. Yendo un poquito más a la crítica, un poco más aguda, son pocos los que están proponiendo de verdad, eh, pero mucho cover, hay harto cover dando vuelta. Oye, ¿tendrán algo de responsabilidad aquí la escuela? Ah, ¿El bueno, método en cómo se está enseñando arquitectura? uf, ahí nos metemos en un tema delicado, diría yo. Mm, Creo que las escuelas están haciendo lo mejor posible. mm, Creo que los estudiantes no están haciendo lo mejor posible. ya. Y ahí está el tema. Porque cuando nosotros estudiábamos, o sea, a ver, éramos 20 y de los 20 habían 10 personas que estaban súper interesados en lo que estábamos haciendo. Mm, Hoy no cuento ni uno mm, o dos, a lo más, de estudiantes que realmente lleguen al taller, cuelguen a la hora, estén impecables, estén con un discurso ensayado, se queden después de clase, o te esperen antes de clase para hacerte una pregunta, o te inviten a tomar un café, te pregunten si es que si es que puedo ser ayudante tuyo. se Ya, daba mucho en nuestra época, eso sí. o sea, por favor. Mucha conversación de pasillo, mucho café. Sí, había mucho interés genuino. Y bueno, y estaba el rigor, que finalmente era algo que no solo tenía que nacer de uno, porque si no uno se empezaba a quedar atrás, sino que también te lo exigían. Sí, o sea, sí. Y hoy no existe nada de eso. Mm, No existe ni el interés, que para mí es lo primero. No existe ni el rigor. Y como que al final yo me pregunto, como que, o sea, como que realmente quería estar acá. Como que esto es lo que te interesa. mm, Esto que realmente te ves haciendo arquitectura. ¿Esto te apasiona? No noto pasión, mm, que para mí es como lo primero, claro. incluso antes de interés. ¿Cachai? Como que, o sea, para estudiar arquitectura tienes que ser un apasionado en muchas áreas para poder concretar en esta que se llama arquitectura, ¿cierto? Mm, Te tiene que gustar leer, te tiene que gustar dibujar, te tiene que gustar las artes, te tiene que gustar, no sé, ver películas, estar con gente, compartir, eh, quedarte pegado mirando un árbol o mm, cómo el reflejo de la hoja del árbol entra sobre un muro sí, y atraviesa un acuario y eso hace que se vea con unos reflejos increíbles. sí. No hay, no existe, yo no quiero decir que eso se perdió, porque soy un convencido de que todo es cíclico y quizás vamos por unas generaciones que están en otra búsqueda Mm, y quiero verle el lado positivo al asunto, ¿no es cierto? O que están pensando en códigos que yo quizás no puedo entender. mm, sí. Pero yo creo que el interés se nota. El interés se nota. Y cuando tú estás con alguien que esté interesado, desborda energía. Sí, claro. Y al final, no sé, eh, Bueno, y también hay escuelas y escuelas. o sea, O sea, las cuarenta y tantas escuelas que hay hoy día, hay una gama súper amplia de estudiantes.
Sí, hay escuela y escuela, hay escuela y escuela. Y definitivamente la formación que traen los distintos estudiantes que entran a cada una de esas escuelas sin dar nombres Mm. es demasiado radical, Sí. demasiado radical. Pero antes que eso, sí, es que antes que eso yo te diría y recalcaría el punto que el interés no lo venden en la esquina. El Mm. interés no lo sacáis si vienes de aquí o naciste acá. El interés es una Sí. motivación intrínseca con la que tú vienes, que o la tienes o no la tienes. Y yo, de hecho, dejé de hacer clases hace un año y medio atrás, 2 años, justamente por eso. O sea, yo Mm. no. Yo sentía que iba a puro calentar el asiento a las universidades y a perder tiempo que no tenía, Mm. a hacer talleres, a hacer clases de foto. No lo sentía tanto en mis clases de foto y las clases de cine que hice en distintas universidades. Mm. Ahí efectivamente sí había interés porque finalmente esa era una decisión del estudiante de tomar mi Claro, curso. claro. ¿Mm? Un electivo. Pero no así el taller que era un taller de primer año que te tocaba nomás, po. Te Claro. tocaba con el profesor y tenías que saber surfear la ola y yo soy muy exigente. Mm. Entonces de repente, nada, pues no puede ser que yo esté dando un encargo ahora en estas fechas que se acercan. Yo encargo para el 18 de septiembre, para la vuelta, Mm. y los estudiantes reclamaban, pues. Los Sí, estudiantes claro. reclamaban que cómo van a tener encargo para las vacaciones de septiembre. Mm. Y si iban a rectoría y rectoría mandaba un mail, estimados profesores, por favor no dar encargo. Entonces, ¿de qué está hablando? Como que está todo, al final los estudiantes son clientes. Sí. Entonces, como que Yo, no. yo, yo recuerdo, a propósito de eso, así haciendo el paralelo, recuerdo que para mi proyecto de título, para el famoso pase que teníamos que dar, Sí, la primera semana de enero, post Navidad y Año Nuevo. sí, sí, claro. Bien, no voy a decir nada, pues, olvídate aquí. Nada, ¿De dónde? nada, De- absolutamente nada. Darle con todo, Sí. sacar lo mejor de ti. Es el momento, es lo que yo le digo a mis hijos. O sea, aprovechen de estudiar, aprovechen la etapa del Mm. colegio, aprovechen la etapa de la universidad, porque se les va a Absorban. pasar volando Sí. así y después se van a arrepentir de no haber estado acá, en Mm. este nicho increíble o este campo de exploración llamado laboratorio, llamado universidad. Mm. Sí. Aprovechen de compartir, de sociabilizar, de ir a fiestas. Mm. Cuando me preguntan siempre, oiga, profe, ¿me recomienda el máster en esta universidad o en esta otra universidad? Ándate, ándate, viaja, recorre. Da lo mismo si lo hacías en el MIT, si lo hacías en la Architectural Association, si lo hacías en Harvard, da lo mismo. Sí. Ándate, vive, sométete a vivir una experiencia nueva con un idioma distinto, con metros distintos, con micros distintas, con acentos distintos, con comida, con olores, con Y, luces distintas. y más para nosotros los arquitectos, que los viajes son cursos, O sea, literalmente. por favor, ahí vais a aprender todo lo que no aprendiste nunca Sí, en la universidad, ni en el colegio, ni en ninguna otra parte. ¿Te sí. fijáis? Pero eso. Pablo, te quiero hacer una pregunta, la última pregunta de nuestra conversación y que ¿Eh? está relacionada con el escenario actual de los arquitectos. Lo hemos hablado muchas veces con otro invitado acá, que habemos cerca de 20.000 arquitectos, más incluso titulados actualmente, y es súper difícil el campo laboral. O sea, si tú pretendes hacer casita o construir, chuta, es un mercado en donde tenés que ser bueno, donde tienes que competir, donde te tienes que abrir el camino. Pero el arquitecto no solamente hace proyectos y bueno, tú encarnas mejor que nadie esa consigna y me gustaría que le digas algo a los chicos que están estudiando, a los que están recién titulados, cómo pueden abrirse nuevos caminos en la arquitectura, porque hacer proyectos no es el único camino para un arquitecto. No, definitivamente no. De hecho, nos enseñan o nos educan o nos educaron eh, básicamente para hacer casitas, Mm. para construir. Y aunque uno tenía ramos electivos para irse por las ramas, por así Mm. decirlo, para irse por otras alternativas, eran muy pocos los que tomaban ramos un poquito más osados, como los que yo hacía de fotografía o de cine. Mm. Eh, Creo que hoy más que nunca las nuevas generaciones tienen que, mientras antes, poder darse cuenta de cuál es el talento con el que vinieron o para qué son buenos, ahí ese camino se les va a ir solo. Mm.
porque todos somos buenos para algo. Sí, claro. Todos. Y todos podemos construir nuevos talentos. Y no existe el no, es que yo no soy tan bueno. No, no existe eso. O sea, realmente si tú tienes una inquietud Eso es clave, la inquietud. o hay algo que te mueva, o que te incomode, o que te acomode, porque la incomodidad también es una señal. No nos olvidemos de eso. Sí. Por algo te incomoda. Quizás es por algo que no quieres enfrentar. Sí, claro. Entonces, como tú le das la vuelta a tuerca a todas las cosas, creo que ser busquilla, ser constante, para mí es la clave. O sea, lo mismo que tú estás diciendo acá con este podcast, que aprovecho de felicitarte. Yo te conozco desde chico y te he visto tu evolución y creo que, o sea, mira dónde estás. Yo realmente te felicito, o sea, tenés mejores cámaras que yo. No, no, eso es imposible. No, pero súper bien, o sea, al final, date cuenta, si es que yo te devuelvo la pregunta a ti. ¿Alguna vez tú te viste sentado acá entrevistando a personajes que tienen algo que decir? Claro que no. Pero, Entonces te devuelvo la pregunta. Sí. O sea, yo creo que pero nace de una inquietud. nace de una inquietud, pero sobre todo nace de una incomodidad. Sí. No desde la comodidad. Sí. Porque desde la comodidad no nos movemos ni a la esquina. Sí, así Es es. desde la incomodidad donde yo me hago las preguntas que corresponden. Totalmente. ¿No es cierto? Porque respuestas hay muchas, pero buenas preguntas hay pocas. Entonces, al final, ¿dónde me veo yo el resto de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque se me va a pasar volando. Yo no me di cuenta y voy a cumplir 50 dentro de poco y todavía no lo puedo creer. Sí. Todavía no lo puedo creer que sería hace más de 20 años en la universidad. ¿De qué estás hablando? ¿Cachai? Sí, está rápido, es verdad. Pasa muy rápido el tiempo, entonces si no vinimos para acá a hacer lo que nos gusta, si no vinimos para acá a ayudar a los demás, si no vinimos a esta tierra a ser felices, no sé, no te olvides nunca que la prolongación de la felicidad es netamente un tema de actitud. Así ¿Y, es. y cuál es la prolongación de la actitud? La autenticidad. Entonces, mientras nosotros antes nos decretemos, mientras nosotros antes nos declaremos como, o nos demos cuenta de que somos seres auténticos, las cosas empiezan a fluir con otra energía, con otra vibración, empiezas a conectar cosas que antes no conectabas, empiezan a llegar cosas a tu vida que antes no llegaban. Entonces, todo parte por el cambio de actitud y después intentar ser lo máximo auténticos posible en todo lo que uno haga, en todo lo que uno, no sé, diga, en el diario vivir. Sí. Buenísimo mensaje final, Pablo Casal Aguirre. Muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias por esta conversación sincera, de corazón. Y nada, a todos ustedes que vieron un capítulo más del podcast de Arquitectura y Algo Más, muchas gracias nuevamente. Como siempre, no se olvide de suscribirse aquí abajo y de activar la campanita para quedar suscrito en mi canal de YouTube, que de verdad eso nos ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido de calidad sobre arquitectura. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Nos vemos.